Listo. Buenas, mi nombre es Rafael Eduardo Valencia y hoy vengo a sustentar el informe laboratorio número 2, lógica combinatoria. Listo, el objetivo de este laboratorio es se estudian dispositivos de lógica combinatoria implementando circuitos lógicos. Listo. Pues un circuito combinatorio no es más que un circuito que su salida depende únicamente de los valores de sus entradas. No tiene memoria ni nada de eso, ni retroalimentación. Bueno, ya. El primer circuito que tenemos aquí es uno, pues, el primer ejercicio es demasiado simple, ya que nos dan la tabla de la verdad, pues ya nos la dan, entonces no hay nada que interpretar realmente, simplemente resolver el circuito, aplicamos un mapa de Karnoff, sacamos pues unos, los ceros pues no dan igual, y sacamos la ecuación booleana. Esta sería el diseño en System Verilog por booleanos, y este es el banco de pruebas del System Verilog. 2 a la 4, o sea 16, y por eso pues acá hay 16 iteraciones realmente. Ya esta es la simulación, y pues así para explicar brevemente, este símbolo significa OR, este significa AND, este significa negación, NOT, y ya no hay nada más aquí. Y bueno, sus entradas A, B, C, D y S. Bueno, listo. El siguiente sí es más interesante, ya que si hay que interpretar algo, no nos dan la tabla de la verdad, y es que nos dan, por así decirlo, una función con variables A, B, C, D, E, que saca los siguientes números. Pues yo lo interpreté de esa manera, ¿no? Listo. Entonces lo que hay que hacer es, como los circuitos trabajan con un sistema binario, lo que hice fue simplemente buscar la equivalencia de los números que está aquí en base decimal y mirarlos en binario. Lo que hice con esto fue simplemente, pues ya que son 5, son 32 variables posibles. Entonces lo único que hice fue, pues, la combinación de sus entradas me tenían que dar alguno de los números de aquí, o sea, aquí la combinación de las entradas en binario me tenían que dar la equivalencia en decimal para que la salida fuera 1. Por ende, por ejemplo, si vale 0 todas las entradas es porque vale 0 en binario, y tenemos acá el 0 en decimal, entonces la salida es 1. Lo mismo, el 1 equivale solamente a un 1 en el menor significativo, entonces la salida es 1. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el 5 no se encuentra y el 5 es equivalente a 0, 0, 1, 0, 0. Y pues la salida es 0 porque, pues, como se nota, no hay dicha salida en este circuito. Luego, simplificado por mapas de Karnoff, aquí me encontré mi primer problema, porque era que no sabía cómo implementar un mapa de Karnoff con 5 variables. Entonces, investigando, pues simplemente en una lo explicaban de manera muy sencilla, y era que era coger A como una constante en dos tablas, cuando era 0 y cuando era 1. Y simplemente pues utilizar o ser usar mapas de Karnoff como normalmente uno lo usa, con 4 variables o menos. Ve, con cuatro entradas. Esta es nuestra ecuación booleana, esta es la implementación booleana, no hay nada nuevo, pues lo nuevo es pues la forma ¿no? el assign, pues la ecuación, pero no, entra A, B, C, D, E, y listo. Y este es el banco de pruebas, 32 porque son 2 a la 5, pues interacciones y la simulación. Listo. El siguiente circuito es el de bombilla, y esto acá es el siguiente problema que tuve, y como la conclusión que yo llegué, que más adelante voy a decir, y es la interpretación del problema, porque si uno sabe interpretar el problema, mire que es muy simple la solución. La tabla de la verdad, son dos entradas, una salida. Como podemos observar, es una XNOR, o sea, se comporta con que una NOR, no sé cómo se dice, pero bueno, el caso es de que sus dos entradas tienen que ser iguales para que la salida sea 1. Pues, y ya, simplemente eso, se comporta como una NOR. Y ya, este es nuestro banco de pruebas, y en booleana y en compuerta lógica. O sea, una XNOR muy simple, simplemente hay que definirla así. Y ya, este es el booleano.
seguido, o sea, una NOR y luego, pues una XNOR, sí, ya me olvidé. Bueno, el caso es de que esa es la simulación. Luego tenemos el circuito combinatorio de 4 bits a 2 bits y este es el más interesante porque es una implementación, por así decir, un problema de la vida real a los circuitos que estamos viendo, ¿no? O sea, fue el más interesante porque había que interpretar más y pues era más divertido, si se quiere ver de alguna manera. Y era que, pues yo lo interpreté de la siguiente manera. Debido a que si uno lee el texto, uno llega a la conclusión, por lo menos yo llegué a la conclusión, de que M1 y M2 son los términos, son Y. O sea, son los términos dependientes. ¿Dependientes de qué? De N1, N2, P1 y B2. O sea, el estado de M1 y M2 depende del estado de esas dos, pues los valores de esas cuatro variables, si se quiere ver de esa forma. Entonces lo que yo hice fue que M1 y M2 fueran mis salidas y el resto fueran mis entradas. Acá hago un par de aclaraciones, otras restricciones que salen implícitamente de las restricciones que ya nos dan. Y pues lo más importante para entender por qué en mis salidas tengo unas X, lo tomé así porque simplemente es cuando él no tiene sentido lógico, o sea, del dispositivo que funcione en ese momento. Entonces no tiene sentido las salidas. O sea, más adelante yo las tomo como cero, pero realmente pues eh, esto es irrelevante porque no debería de funcionar con esas entradas, con esos valores de entrada, ya que yo llegué a la conclusión de que si B1 es igual a 1 y B2 es igual a 0, hay un problema en el sensor B2. Porque si se fijan, si el B1 está activado es porque llegó hasta acá, es decir, que ya pasó por B2. Esto genera una contradicción porque si llega a el B1, se enciende el sensor, nos dice las restricciones y el problema que las bombas deben de parar, ¿sí? Si tienen, pues, si los pozos están con agua. Pero si B2 es cero, o sea que no está vacío prácticamente, las dos bombas en la medida de lo posible deben de funcionar. O sea, es algo contradictorio y que no tiene pues ningún sentido. Entonces por eso es que cuando pasaba eso, 1-0, ¿no? La bomba 1-1, yo le decía que no era eso posible en cualquier momento. Ya el mapa de Karnoff pues lo decidí hacer para simplificar las cosas. Este es el System Verilog y este es el diseño en booleano y este es el diseño en compuertas lógicas. Acá tuve un problema y es, si se puede observar, los valores de las entradas y de las salidas no corresponden a los que tenemos en el problema. Y es porque yo lo traté de pasar, de implementar con esas variables, pero raramente me da un error de DOM file, que no encontraba el DOM file, pues, a pesar de que estuviera ahí. Entonces lo único que hice fue seguir con variables A, B, C y le agregué la R porque simplemente pues, le di ese nombre a la variable, no por nada más. Y al igual que utilicé esa implementación para facilitarme, utilicé las X como ceros. ¿Sí? En el Karnoff también se puede observar que no hay X. Utilicé las X como cero. Lo mismo, no significa que en esa salida debería dar cero. Pues sí, lo tomé como cero. Pero realmente en esas entradas ese dispositivo no debería de funcionar porque hay un error de lógica. Un error de lógica, pero no del circuito, sino pues, del sistema como tal de funcionamiento. Y finalmente acá unas declaraciones, los problemas que ya comenté. Y la conclusión general de este laboratorio es que no sirve de nada saber cómo funcionan las compuertas lógicas, cosa que me pasó con la bombilla, o sea, no sabía cómo implementar, entonces no me sirve de nada las compuertas lógicas si no sé cómo resolver el problema en mi cabeza lógicamente. Yo, o sea, si no entiendo el problema. O sea, no sirve de nada saber cómo funcionan las compuertas lógicas y sus relaciones si no se tiene un buen texto especificando los problemas a solucionar y algo más importante a esto, una buena interpretación de estos para un correcto funcionamiento del circuito. Y ya, muchas gracias. Hasta luego.